Baishapam, Baishapa, Peina, Kuina, Na, Peñañe Puruye, mañana programa de Araguajina, Herawa. Ay, natural, hermano, fuera Beisha. Ya haré iba señor envía pocos de Aragua. Ruede mi de Vázquez Penemangue, Coija Penemo y imagina. Pea cuyan de programa Arete Mayajaje Sejina, edición número 167, Lomita. Y que tama estudio el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. De donde otro ya vaina que icuera. Peina se aguille que entero vea pemaya pues acá vejina magmaba oña hendua Facebook a YouTube veñan de endujaña de seguidor cuera pesa veñan de endujara cuera hina sistema radio vas a diferentes grupos ve a diferentes lugares ve a diferentes naciones oña veñan de hermano paraguayo cuera abrazo rompe espalda entero vete a mi manaja fuerza ánimo allá a que tú ese lo mitad. Pesaina awillerro Sergio Abei ahora ya pues areñan de tesa muy ta angare esa muy ya upian mañana de pumburipo peguabe ya upian más Facebook ya compartían más YouTube Abei homo sarambina goñan de audio Jatora versión radio WhatsApp te imaginas pesa veí mi otro grupo peguacuera hoy o llevar permiso y que tú pa un hazaña de audio de por y problema pe yo pea do chue pembo hasabe rajabe peberuye todo esto ña aprende to ña enduja hoy mera moña de combo aña de corregía na pea la iguto a la hoy no la se corregía aprendí dice la de copa y la verdad nunca sabio oye tema oye a ver respuesta Lucas capítulo 10 versículo 1 vengo y la se sale en Boe emisión de los 70 en adelante Lucas 10 1 donde todo la oinjahue aparte de los 12 oinjahue otros discípulos en tiempo de Yahshua oinja corporando gribilonita todo sepa aparte no oinje taibi guatamina apeco 70 y abe oinja pego y me oí vein apoye reproducir con angañan de época veina ñandeja ende aveina discípulo de Yahshua ñande ya cumplió la enseñanza ya obedecemos ya robiago ya sale cobo ya seguimos inclusive ya llevo bautizajera vendeo a ver cómo por andulo ventaja si los rabinos en su nombre los discípulos hacían algo para honrarlo. Sí, claro que sí. Va, violencia honra hacemos ahí la de maestro. O sea, hago rabino fulano alumno, discípulo de Gamaliel y Pablo Rejiví. Entonces, de esa manera el discípulo le honraba y así también Yahshua. O sea, para la jera es importante tener. Si Gamaliel era el renombre, o lo está respetar, imagínense, Yahshua Hamashiach era más poderoso porque en el nombre de Yahshua, lo está y tú demonio, un bebé demonio, que era así, Gamaliel era solamente enseñanza. Me pillaba imagina la diferencia. Bueno, en el nombre de Yahshua había más poder porque él tenía el nombre del Padre. Yahshua dice, Yahweh salva. Ahora veis estaba en botella que oye predicar la jera le botella oye pronunciar la jera porque pronunciaba la Yahshua era oye pronunciar la Yahweh pues mi judío esperando aceptar igual o sea que la enseñanza es prohibido leña la Yahweh era no pero bueno para la diferencia y la mitad oye tengo eso a ver yo la otra pregunta la diferencia entre creer y recibir, según Juan capítulo 1, verso 12. Va, ella tú ya no jefe ahí, ya echada imagina, vea. Bueno, Juan capítulo Juan capítulo 1, verso 12. Tenemos una pañaina. 1 verso 12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Y Reina Valera. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Les dio derecho de ser hijos de Elohim. Y bárbaro, o sea, tú sí te invademos, ¿verdad? O sea, que los que no creían en Yahshua HaMashiach, cuidado con eso. Cuidado con eso. De rechazar a Yahshua HaMashiach como el enviado al Padre y seguir diciendo que sos hijo de él. Movió en la bella vaina. Pero antes ya está con comentario. Cuando vamos a ir a ver la cámara y tremendo, güey. Bueno, ni me va. Ya está. Y ya conseguí la completo y tela la antiguos Nuevo Testamento la Guaraní Benarecuey. Solo nuevo de la liga allí. Vea fácil, vea. Juan 1:12. Upeixara moyepe umi o recibivape chupe o me autoridad hoy cojanma chubicuera ñande yarara o yerovia rupi herare. Guaraní ve o yerovia rupi herare. Va, es para la jera, vea, llama el sistema siempre el nombre ahí. Nombre sobre todo nombre. Yahshua, porque ahora es Yahweh. Hay que mover allí otra explicación, pero la pega por andúa la versículo clave la oí para la hija la orecoja Yahshua la Yahweh. Si hay versículo clave donde el Mesías tiene el nombre del Padre o dice o aclara que el Mesías porta el nombre del Padre. Si vamos vaya ya pongo un comentario, pero en vista a esta pregunta que tiene que ver con el nombre de Yapoyita, pego comentario. Hoy. La problema ya de que era las versiones de traducción griega al latín y latín al español veían de ibe mañana de oño misma y como que pono y ñande yapau ñande mongue ugabe. ¿Por qué? Porque siempre fue una idea original de que por importante era que Yahshua, Yahweh, el hijo es el padre, entonces oño mi. Pero la ñande ya analiza, ponamos las versiones más originales. Ella en español, ya, oye, ahí es español, pero copia del griego, me refiero a las Biblias católicas, Reina Valera, miande y. Pero vimbe y analizar por ahí en mañana ponamos vamos a sacarle ja ya chamita en Juan 17 ve aleta de Reina Valera y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardándolos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardándolos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Yo lo guardaba en tu nombre. Upecha hoy Reina Valera. Entonces yo lo guardaba en tu nombre, pero ¿dónde estaba el nombre a través del cual Yahshua guardaba a los discípulos? ¿En dónde estaba ese nombre? En el mismo Yahshua. Pero ya leo Juan 17, Juan 17:12, de la BIM. Ya diferencia por ahí y la y se saca por una veña de PA porque PA mejor traducción de lo original y nalega. A mí
17:11. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo me voy contigo, Padre Santo. Protege con tu nombre a lo que me has dado para que sean uno así como nosotros. Eh, Entonces, protege con tu nombre. Ahí protege en anderera, pero pues me la preguntan de ella pomara. Mohon y upau petera, ya se oye urea, es protege en anderera, pe con mohon yo petera. Jape 12 vimpe o aclarande, pero Reina Valera vendo aclarai. Para la ya cañí, maña mi 12 ve allá comparata la vindi, Reina Valera andi. Pea vini ahí. Mientras he estado con ellos, yo lo he protegido con tu nombre que me has dado. Con tu nombre que me has, deme ese landerera, share conderera, japea conderera, share cuave a proteger su escuela. Pillaba. Pero de leer la Juan capítulo 17 versículo 12, la Reina Valera, de topamos, hay pecha, de topata bebé, y cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, gente. Pero de ir en tu nombre que me has dado. Vaya no figura, ve más, bebé. A los que me diste yo los guardé. Oye, refería a los discípulos más. Pero no referí, ve más al nombre que le dio Yahweh a su hijo, que era su propio nombre. Yahweh me ejera y ta irabe. Aupao pejera pe o guarda mala y discípulos fuera. Por eso que cuando nosotros pronunciamos el nombre de Yeshua, estamos pronunciando también el nombre del Padre. El nombre del Padre estaba en el nombre del Hijo. Aupea la jera con poder, de autoridad. Ella de autoridad a derecho de ser hecho hijo de Yahweh. Amañata ave, la conversión B. Hoy yo pongo petit comentario final, vería. Versión católica, ¿ve? Curiosamente, en latinoamericana Miami para los hermanos que tienen esta versión, o para los que están en la religión católica. Le va a aclarar un poquito también, pero en el versículo 11, oí la aclaración, vea, o latinoamericana, ¿ve? Latinoamericana, versículo 11, ve. Oí parte, y yo ya no estoy más en el mundo, hey, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste. En la versión católica también dice lo mismo que está en el texto original, más original, que está otra vez en la BIM, pero en el versículo 11. La idea está allí, para los católicos. Pues los hermanos que tienen Reina Valera no nos sacamos, hay Reina Valera ni un versículo que no sacan de detalle. Pero en la traducción de la Biblia latinoamericana, en el versículo 11 de Juan 17, te da ese detalle donde dice, Padre Santo, guárdalo en ese nombre tuyo que a mí me diste. Aprendo y la coma, para que ellos sean como nosotros, uno. Entonces, tenemos dos evidencias escriturales de que el nombre del Padre estaba en el Hijo. Tenemos en la BIM y tenemos Yarecó, Biblia latinoamericana. Puede verla o me saca por ahí de las dos evidencias bíblicas Yarecó. Pero Reina Valera a veces, hermano querido, donde topamos ahí, para de las sean de discutita de Reina Valera de Yibaú, y me haya discutita porque tiene razón tal según la Reina Valera. Pero hoy presentaron de contexto de la Biblia católica, hoy presentaron de la BIM, va ella pota. Me veo aclarado. Mañana a ver versión guaraní, oí ahí un pecha. Se yata comundo jata nerendave, pero ja escuela oí hueteris comundo pe upevare cheru marangatu
eñatendemi que naje secuera de herera reme ema cuecheve rejejape de herera reme ema cuecheve en guaraní. En guaraní. Entonces, tres, aquí, acuete y de mamá. Tres versículos bíblicos, dos en español, uno en guaraní. Ya recuerda que en Yahshua estaba el nombre del Padre. Hoy voy a decir Biblia, a mañanita peave, a ver, 17:11. Que se acuerdan de hoy, humíreme, Eva, que lleve. Veámosla y raro, o sea, mañana, ay, cago los nombres y hago, a ver. Opitahue terico arapupe, seca tu ajanen dive sheru marangatu. Eñangareco que naje secuera de teboije. Humíreme, Eva, que chevereje. Tai petein hiquai ñandeixa. Ande iribe dai pori pepe la pego desaparecer y la derera me a que pepe ando recoi. Hoy versiones de guaraní orecoa, hoy versiones de guaraní yo hoy pe ama y vira eso. Pea con Jesucristo marandu ponando recoi. Para aclarar, pues mira muy algunos orecola guaraní. Hoy está orecoa, hoy no orecoya. Xamí. Sí, hoy pe apaite oibi. Versículo 11 ni 12 vende topai. Aira monguare hendive cuera añangare coba que ipeteime nendivei ya upevawi ababete noñehundiri upe oñehundiva rawinte oñehundi pecha oikopa upe guatiañe m oyehai vaikueheia 17:12. Nada que ver con lo de Pashala y pashala, no petén y la traducción y que la ya que lo ya por la acuerdo en gato este hoy. Ese en esa parte, porque si en la versión católica en español, como hijo y la Yahshua recoja el nombre del Padre, a la versión católica de guaraní va un ni hilado. Eso es demasiado incongruente. No, pues no. Esta versión guaraní o coincidía con la versión católica en español y con la BIM, con la Biblia israelita, es la Biblia de los Testigos de Jehová en guaraní. Es una muy buena traducción también, en guaraní. Ojo, ve el texto más original a Testigos de Jehová traducida con guaraní. Pero se extraña con Biblia católica en parte como una cosa. Guaraní voy ya puedo ver tu onega. Samba, esa es la traductora de cuera de guaraní. No ya entendéis la versión de cuera de la otra traducipeo la guaraní me. Va, él hoy cual. Que ¿por qué tantas contradicciones allá? Bueno. Entonces ya esa ave la tera Yahshua Yahweh salva oí entonces el nombre del padre Yahweh estaba en el nombre de su hijo. Ya recó entonces Biblia Católica Latinoamericana Iñan de Upecha Juan 17 11 12 ya analizar Biblia BIM Iñan de Upecha coincidí porque BIM siempre es el texto más original. Biblia guaraní de los Testigos de Jehová Iñan de Upecha de ahí. Tres versiones ya reco. De distintas ramas. Lastimosamente la de Biblia de guaraní de los católicos ni lao. A no ser que haya otra traducción de Senda y Cuaya allá o Oreco.
Lo que tuve se informar. Porque sea más beme, Jesucristo morando por una pega con traducción y se adecua en guaraní del Nuevo Testamento de la Biblia católica. Ya no pega y uno no, ni la español peje y a la Biblia católica la guaraní no muere. Oímos eso, ya aclaramos, vea. Entonces, a todos los que le recibieron, ¿cómo qué? A todos los que le recibieron como Mesías, como hijo de Yahweh, peago la tema. Ahora recibían a su pe como hijo de Yahweh, ha habéis o viara, hijo de Yahweh, ha habéis o respetara o petera, ha orecuajo, aceptara o petera. Entonces, ahí la diferencia lo mitad entre el nombre de Yahshua en hebreo y el nombre de Yahshua en español. A ver, Ucagri lo mitad. Voy y le preguntará. Va esa rupipa la tu seitei o varia la Yahshua a la Jesús. O sea, ¿por qué no mantenieron el nombre en las traducciones? Aparece ya no hay cual, Eva realmente no mantener la tera del Padre y del Hijo en las traducciones. ¿Por qué lo cambiaron todo? O sea, se van a sacar sus conclusiones. Evidentemente, y a ver, petit comentario inaugurila cierto es que el nombre original se tenía que mantener, pero nosotros nos quedamos con Jesús, pero no, ni en el significado no concuerda. Apenas la oreja está el tema lo explicar y que cueras a veces lo mitaje y more anticristo peare. Porque no hipotáis poco la nombre Jesús. El nombre verdadero es Yahshua. En Jesús. Jesús gobernó, o traducido pesa, pero la jerate es Yahshua. Yahshua dice Yahweh salva. Aupeo petera la recua poder porque upeo petera la Yahwerera. Jesús gona Yahwerera. Jesús gona ñande creador gona era y Jesús. A la hebreo vela ita ira orecola tu arera. Va esa era tua Yahweh. Va esa era ta ira Yahshua. Esa. Oye, mis tres primeras letras, Yach, yo soy. Yahshua, por ejemplo, ella pota, yo soy salva. O Yahweh salva. Esa es significado. Pero la Jesús la hay significado donde dice Yahweh salva. O yo soy salva. No tiene ese significado. O sea, perdió su significado por la traducción. Entonces, de la captura mondeña y puruma y purula Yahshua. Yahoshua. También es Yahweh. Pea en arameo, pea Yeshua. Salvación. Pero el español que no juega nombre, no tiene ese, no recoipe esencia del mensaje que tiene que tener el nombre del Padre en él. El nombre del Padre pues no empieza con J, no tiene ningún sus, nada. Yahweh, Yach, el primero tres, Yach. Aupe Yach, yo soy, yo seré. Shua, salvación, salva. A Jesús, bueno, ya ponen a la comparación, no pega. ¿Verdad? Con mucho respeto para los que respetan ese nombre. Cuando allí vinde oñande por misericordia, puedo peter a pero el nombre verdadero es, le gusta que no le gusta, es Yahshua. O sea, no se puede traducir Jesús de Yahshua, no es lo mismo que Jesús, no es lo mismo. No es lo mismo, perdió la esencia, perdió la letra, se cambió la letra. En tiempo de Yahshua no existía todavía la letra J. La letra J va a aparecer más o menos con la Reina Valera en el año 1600 en adelante. Pero no la información. La letra J es bajo. No existiría con un papel letra. Entonces también esa está la Tera Jesús existita sin la J. Sin la J no hay existir, pero investiga mina, güey. Entonces es algo nuevo, o sea, Jesús es una traducción nomás ya. O sea, que quisieron traducir, pero ni siquiera
de Catuilla es la traducción, porque la traducción goja sana, y ahora, muy eso por lo menos el significado muy para usted, eres pa. Mañana, a ver, Uribe, eh, pregunta allí, Uri. Si pasó del hebreo directo al español, no. No. Del hebreo se tradujo, se transliteró, o sea, se le puso la letra en griego. Griego, cuál con la muñeca, por una huevo pronunciar, acuérdate y acuérdate no pronunciar la Yeshua, o si no, un boazá, Jesús, Jesús, Yes, Jesús, un misa allá. Pero ya esa hueven ahí por J, o ya que I. Siempre estaba la I. ¿Dónde apareció la J? A partir del año 1600 en adelante. Entonces vio Yahshua hago yo sistema, güey. Amo en el año 3. Hamba esa está en la J tengo 1600 puede aparecer a esa era más Jesús a la J de pori, güey. Dando ya en cuenta. ¿Por qué se usó antes de la J qué letra se usaba la I? Y eso latín. Ya se digo griego. Vea tú la timbe la Jesús. Jesús. Entonces, Jesús, cuando se inventa la J, le sacan la I y le ponen la J. Como hizo la J, oye, a la I, va, esa zona. Jesús. Pero ¿dónde está la Yach? No es la Yagüerera, güey, ven la Ipori. Ande con la Orero, anda ahí, o sea, si usted quiere seguir usando, Baby Guata Bella Puashi, pero el nombre verdadero es Yeshua. En el nombre griego ni en latín, y mucho menos en español, no se pronuncia el nombre del Padre cuando decimos Jesús o cuando decimos Jesús o Jesús. No está ahí el nombre del Padre. Entonces muchas veces ñandella, esa tal hora poder upetera. Por misericordia al Padre, por ignorancia, ñandena allí cuay, güey. Entonces ñande mandela allí puruta. Entonces el Padre opera por misericordia. Pero rey cuaporado, ves, en Botabú, allá hay evidencia de que ese nombre después ya no funciona. Porque cuando uno está en su estado de ignorancia, de donde hay cuay, mato revelatan de las era verdadero. Dengo y revelan de lee Biblia, bueno, lee Biblia veto para Jesús. Entonces, pealas eran en el nombre de Jesús allá. Entonces el Padre por su misericordia hace que las cosas sucedan. Emite el poder, ¿verdad? Porque en el cuay, la única fuente en el cuay con traducciones, guri. Pero una vez que ya más allá entendemos más para dice allá seguía en botado, allá seguía en el retobado, allá no sé lo mismo de Jesús, va Jesús donde dice ya fue salva. Entonces hay evidencia de que después ya no ocurre esos milagros. ¿Por qué? Porque ya aman la verdad. Ande contra la verdad te he contado ya por falta. De contradección de la verdad. ¿Cuál es lo contrario de la verdad? Mentira. ¿Y la mentira qué es? Transgresión de la ley, pecado. No hay que mentir. Entonces, esto es profundo. Para los que quieran entender. Entonces, algunos ya retoba, se explica para te va a ser más interesante, se a Jesús, siempre a Jesús. Bueno, se llama un poema. Pero también tenemos también que cuando hay desobediencia, otro problema. Hay seguir y burulla esa ecuarie para funcionar allí de jota con angare ora y nada esta y no nada ella shua sea hasta es Jesús eres a pepe de y quema en duda de joven a todos en de ora ve anga peña y pregunta me esa y namba esta lo es cuando sucede no porque es tema de la ignorancia y cuando la verdad amba en el puribe el nombre verdadero. ¿Por qué la gente no quiere usar el nombre verdadero del Padre que es Yahweh? Yo soy el que soy, hebreo. Va, él no produce la gente en el nombre de Yahshua. Yo soy salva o Yahweh salva. Va, él no produce. ¿Por qué quieren usar siempre esos nombres que se le inventó? Que cuyas letras no tienen el mensaje.
No recoy poder porque ahí la nombre verdadero. La gente opta y engaña. Mientras que no sabe, tranquilo, pero pecuario y las dudas, hermano querido. Y eso es tremendo, porque Peña y por un dejo de dudar, doy cuela esa oración, será pues cota, pues Jesús, para Yahweh, para Yahshua, para Jehová, No, ya empieza a ver. Entonces, hermano querido, mejor, de ahí cuadra la verdad, usa la verdad. ¿Mm? A ver, ya explicamos de me voy a hacer la letra J, Jesús, oye, escribí jamás 1600. Allá yo vamos a ver arete y me hicimos ahí, la yud, la Y en la letra hebrea. Esta ITI, o para ver cuál significado, ya explicada o para letra, para competir coma y shagua. Para competir coma y shagua, ti mishimi, y no llega casi no llega a ello, la letra yud, la Y, la para poner puruina, la nombre del Padre, el nombre del Hijo. Upeado significa, dice mano, dice escritura, dice lanzar, dice trabajo, dice acción, dice obra. A mí hay esta hojina la unita con la letra cuera. Tremendo mensaje. Entonces, J no existiría, pues. Entonces, de pensar más, si la J no existiría, pues en tiempo de Yeshua, en el año 1600 a existir. Va, eres viejo, o sea, no Yeshua es Jesús, si la J no existiría, pues. Va, esa era, pues, entonces la J no existía. O mi griego es Jesús. A mi romano es Jesús. A ver, existiría la J, o cambia allí las letras y ve, a ver, vamos a J, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Mm? Pero el nombre verdadero siempre fue Yeshua. Para no cambiar en aguri, a permanecer, a coger empezar la era. Bueno, espero que se haya entendido yo tu irongo vea. Entonces, a los que creen en su nombre, va ere, porque la era el nombre del Padre. Sharo ya que el Padre era coja a Sharo ya no la coja el nombre del Padre, entonces Shagüero viana ahí la enviado del Padre Yahshua, Yahweh salva, enviado del Padre. O confesara que Yahshua es la añetegua. Es la soberano, es la puacaja. Cuando hemos Biblia, mi griego para allí hemos dicho Señor. Curioso. Español pues Señor, pero soberano. Y puacapá, con poder. Allá. Entonces, Mopes acuerda hoy puruana o confesana la acuerda oro viajala el Mesías o recojala Yahwerera, Yahshua era oye bautizado. Pero oye bautizado acuerda o confesara la fe en este nombre. Upear en la hecho 238 veces y que la ñande ya arrepentía ñande pecado pero una baiteta ñande ya bautizara en el nombre de Yahshua. Lastimosamente tengo Reina Valera o mía en el nombre de Jesús, pero tenía que ser en el nombre de Yahshua. O Yahoshua, en el nombre de Yahoshua, que quiere decir Yahweh salva también. Hecho 238, Hecho 4:12. Hecho 4:12 llama a mí. Hecho 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, oye, bautizado es por aina. Hechos 2:38 y bautizaron en el nombre de Yeshua. Él recibía más la don del Espíritu Santo. Hechos 4:12 y la opea petera o por igual veterario pone nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Yeshua estaba el nombre del Padre. Sencillo, a Jesús ¿dónde por el nombre del Padre? Debería ver Jesús, debería el nombre del Padre. Repetitera mi romano inventado, lo siento. Bueno, Romano 10, 9, 10. Ay, Romano 10, 9, 10, Romano 10, 9, 10. Que si confesare con tu boca, a ver, Reina Valera, y Jesús, pero ya igual que nada, es a Jesús. A ver, y Ana Curí, que si confesare con tu boca que Yahoshua
es el Señor y creyere en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que ¿qué? De Yurupe confesar a Gurila el nombre verdadero del Hijo, Yahshua o Yahoshua. Allá. Entonces, debe confesar el nombre hebreo verdadero, original. Entonces, debe confesar el nombre del Hijo, es confesar el nombre del Padre, a poder recibir autoridad, poder, que desciende del Padre. Que si confesares con tu boca, Romano 10, 9, 10. 10, 9, 10. Porque si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyere en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Va, eres la de Yurub de confesar para salvación. Porque de confesar de pecados, hay confesar el nombre verdadero del Hijo, que es Yahshua o Yahoshua. A pues de pronunciar el nombre del Padre. ¿Dónde viene la salvación? Del Padre. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Y sencillo, vea. Entonces, al ser bautizado, inmersión allá, inmersión la bautismo ya, en el nombre de Yeshua, entonces él recibía perdón total de pecado. Él recibía las dones del Espíritu Santo. Ángete ya leina, Hechos 2:38. Oye, posandere te pueden de recobeari, la Espíritu Santo, andere pepeteo y con Yahweh, a Yahshua, seguidor, discípulo de Yahshua. Upe yerobian de erecoa, upe Yahshua reje, yande yera Yahweh ure. A PPT injerta a la ciudadanía de Israel en ese momento, según Romanos 11:17, Romanos 11:24, ñande olivo Kaawikuri, Aupeiga tu ñañe injertar en el olivo natural que es Israel, injerto, por medio del bautismo en la fe, en el nombre de Yahshua HaMashiach, teniendo fe en su nombre también, y por todo el sacrificio que él hizo, por todo lo que él hizo en su sacrificio, por su muerte, por su pasión, por su dolor, por su sufrimiento, por su resurrección y aún por su intercesión, pasamos a injertarnos. Romanos 11:17, Romanos 11:24, Miami. Efesios 2:11-12, éramos, ya adquirí la ciudadanía de Israel, estábamos fuera de la ciudadanía, pero por el Mashiach estamos dentro de la ciudadanía. Efesios 2:11-12. Efesios 2:19, Iñandé, que somos conciudadanos de los santos, conciudadanos, va a ciudad, va a ciudad, va a mi otro santo Israel. Primera de Pedro 2:9-10, va a Iñandé, pueblo adquirido por Yahweh, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido, nación santa, nación, ¿qué nación? Israel, israelita Iñandé. Entonces, hoy coñan de Vila Yagüera, hoy coñan de ciudadano israelita, apetení orecoma, oima con, orecoma derecho, o heredaron la reino con los demás santos. Aveí, o mi santo ya orecoma guri entrada en el pacto, jañande aveí ya orecoma entrada en el pacto nuevo de la promesa, o en el pacto renovado. O ya pueda promesa ñande yara Yahweh por boca del profeta Jeremías, según Jeremías 31:33. Y haré un pacto nuevo, pondré mi ley en su corazón, ellos será para mí por pueblo y yo seré para ellos por Elohim. Ñande ya, no, yo soy pueblo de Elohim, pueblo escogido ya, ñande. Ya recoigo la ley ñande corazón, ya ne acá cotuve, ya obedece vio la ley, muy malo y están rechazando. Entonces, la Yahshua discípulo fuera, hoy pues que la Mesías, la Mesías arera, hoy la ñande yara yahuerera. Fuera, o aceptar o eroviar con ambas. Pero mi fariseo, a mi otro grupo fuera, oía a mi templo de diligencia fuera, mi igual su fuera autoridades, ¿cuándo aceptáis con? Entonces hay fuera ahí o prohibía pues a ni jamás
Yahshua Hamashiach era, ve. Hechos 5:28, ve ya topa con ambas. Entonces, ya tende por ahora, entonces, ve, aunque te ya puedo ocupar aclaración, ve, de traducción de Juan 17:12 a Juan 17:11. Juan 17:12 de la BIN a Juan 17:11 latinoamericana. UPP o aclara por año deja Juan 17 11 y 12 ya leí ahí de Biblia de guaraní de los testigos de Jehová. Ya le evidencia de que pea pecha. Entonces, entero lleva bautizado en el nombre de Yahshua o hubo la ñandeyara Yahweh era veí y aricuera. Aupemos hoy en comunión con el Padre a través de la inmersión o del bautismo en el nombre de Yahshua. Yahshua rupibe a veí. Guatamina. Palaya ejina, pe ta ira Yahshua o uni, o moyo ya, o moyo apuj, o mi creyente cuera, tuandi, Yahwendi. O me eo Yahweh, Yahshua Hamashiach, era rupibe, Espíritu Santo, entero veo lleva bautizada jerabe. Le lleva bautizado en el nombre de Yahshua Hamashiach, o un del Espíritu Santo, a vender coma te cobello apuj, Yahshua, a Yahwendi. Apenas en la mediación o correspondía al Mesías, segunda de, o sea, Timoteo 2:5 vengo y ahí que Yahshua, un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua hombre. Entonces es media no solamente para salvación, sino ya comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces, el que cree en Yahshua tiene el testimonio de Elohim en sí mismo. Primera de Juan 5:8 al 12. Analiza mía, primera de Juan 5:8. De obviado Yahshua Hamashiach, de el testimonio de Elohim, de Tepetepe. Testimonio de Elohim, porque tener el nombre de Yahweh en ti mismo y tener la doctrina de Elohim en ti mismo por medio del pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33, Hebreos 8:10 y a través de Yahshua Hamashiach, así es que y completo mañana de la comunión con el Padre. Ya la haya pasado con comentario. Ya pitana guave. Ya responde, pues echamos la ñana de pregunta, pues hay que tu hanguecha haga, ya me eti pa un gumi, aunque haga otro programa, ve, ya continuada. Y que tu hanguecha ya me ve lo mitad más información, más estudio, pero ya queda más versículo 13, ve. Porque hoy yo pregunta, pero para ya pongo versículo 13, pues ya no me entender. El derecho de ser hijo de Yahweh. Ahí profundo ahí. Oye, María, pensé ya que está en poco este día, ape ella güeruta. Aquí ya pueda haga otro estudio, versículo 13 en adelante, o para allí ya pueda otro capítulo y napea. Ellos topada, pues vamos con Eno. A peja saponite, pese ya mujer ya puya envía poco de ara guajera ahí, ¿no? ¡Naturalo, hermano! Pues allá yo topata. Hasta mañana. Bendiciones.